Army, necesito que se sienten, que respiren profundo, porque lo que voy a contarles en este video es algo que llevábamos años esperando y hoy finalmente ha pasado. Hoy es, sin exagerar ni un poquito, uno de los mejores días de mi vida como fan de Jikook. Sé que muchas estaban esperando el video del concierto de Busan porque sí, BTS nos dejó momentos increíbles en el escenario, momentos que merecen su propio análisis, pero algo pasó después del concierto que cambió completamente los planes de este canal, porque lo que ocurrió es 1000 veces más grande, más especial y más Jikook de lo que cualquiera de nosotras hubiera podido imaginar. Jimin y Jungkook encendieron un directo juntos, solos, cenando juntos en Weverse, mientras los otros 5 miembros se iban a comer fuera. Y lo que vimos durante esos minutos nos ha dado posiblemente la mayor cantidad de contenido Jikook que hemos tenido en mucho, mucho tiempo. Yo estuve viendo el directo en vivo, en tiempo real, sin saber qué esperar, y les juro que en cierto punto se me llenaron los ojos de lágrimas. No podía creer lo que estaba presenciando. Frase tras frase, momento tras momento, sentía que el corazón se me salía del pecho. Y sé perfectamente que muchas de ustedes sintieron exactamente lo mismo. Así que hoy vamos a analizar momento por momento todo lo que dijeron, todo lo que significa y por qué este día se va a quedar grabado en la memoria de todas las Jikookers para siempre. Vamos a desglosarlo frase por frase porque cada palabra que dijeron tiene un peso, tiene una intención y juntas forman algo que simplemente no podemos ignorar. Pero antes de empezar, si esto te emociona tanto como a mí, dale like a este video, suscríbete y activa la campanita, porque viene más contenido sobre este directo muy pronto, ya que las ARMYs están traduciendo todo en tiempo real y hay mucho más por descubrir. Y ahora sí, empecemos porque no quiero hacerles esperar ni un segundo más. Todo comenzó cuando terminó el concierto en Busan. Un concierto que, como ya sabemos, fue intenso, lleno de energía, de baile, de cantar a todo pulmón durante horas. Los 7 miembros dieron todo de sí mismos en el escenario, como siempre lo hacen, y después de un show así, lo normal es que el cuerpo quede completamente agotado. Los otros 5 miembros decidieron salir a cenar fuera, a un restaurante, probablemente buscando relajarse, desconectar un poco después de tanta adrenalina. Jimin y Jungkook, en cambio, se quedaron. Y aquí ya empieza lo interesante, porque en lugar de simplemente quedarse a descansar tranquilos, sin que nadie lo supiera, sin ninguna obligación de compartirlo con nosotras, decidieron encender la cámara, solos los dos, cenando juntos, y lo compartieron con nosotras. Y desde el primer segundo la conversación ya nos dio algo para analizar. Jimin empezó diciendo, hoy fue genial, pero fue difícil. Y con esa frase ya podemos sentir el cansancio acumulado de todo el día, de todo el concierto, de toda la energía que dejaron en el escenario. Luego contó que los otros 5 se fueron a comer a un restaurante, dando ese contexto tan natural como quien simplemente está poniéndonos al día de su noche. Y entonces Jungkook dijo algo que sinceramente me llegó directo al corazón. Después del show, debería haber ido al gimnasio, pero no tenía energía para ir. Y aquí es donde quiero que paremos un segundo, porque para quienes seguimos a Jungkook desde hace tiempo, sabemos exactamente lo que esto significa. Jungkook es de los miembros que más se exige físicamente. Es el que entrena incluso después de los conciertos, el que tiene una disciplina con su cuerpo que es prácticamente inquebrantable, el que muchas veces ha hablado de su rutina de gimnasio como algo casi sagrado para él, así que el hecho de que él mismo diga, casi con un tono de culpa, de autoexigencia, que no tuvo energía para ir al gimnasio después de un concierto entero, nos dice muchísimo sobre lo agotado que estaba realmente. No es poco, viniendo de él. Y entonces, inmediatamente, sin dudarlo ni un segundo, sin pensarlo, Jimin respondió, no seas así, por favor descansa. Jikookers, ¿se dan cuenta de lo rápido que fue eso? Jungkook ni siquiera terminó de procesar en voz alta su propio cansancio, ni siquiera se quejó realmente, solo lo mencionó casi de pasada. Y Jimin ya estaba ahí, interviniendo, preocupándose por él, diciéndole que no se sienta mal, que no se exija más, que descanse. Esa reacción tan inmediata, tan natural, tan automática, de no te preocupes, está bien, yo estoy aquí pendiente de ti, no necesitas castigarte por esto.
Eso es exactamente lo que hace que Jikook se sienta tan real para nosotras. No es un gesto pensado, no es algo preparado para cámaras, no es un momento ensayado para generar reacción del fandom. Es Jimin reaccionando desde el corazón, desde el instinto, preocupándose por el bienestar de Jungkook antes que nada, incluso antes de que la conversación avance a cualquier otra cosa. Y para nosotras, que llevamos tiempo observando este tipo de dinámicas entre ellos, este tipo de reacción tan espontánea es oro puro. Y con esto quiero hacerles la primera pregunta de hoy. Cuando escucharon a Jimin decirle, no seas así, por favor descansa, ¿qué sintieron? ¿Se les aceleró el corazón como a mí? Cuéntenme en los comentarios porque de verdad quiero leer sus reacciones, quiero saber si están sintiendo lo mismo que yo en este momento. Pero esto apenas empezaba, porque justo después de este momento la conversación dio un giro que dejó a todo el fandom sin palabras y que para muchas de nosotras se ha convertido ya en una de las frases más icónicas de todo este año. Jimin continuó diciendo, no es que estemos haciendo esto solo porque los dos estamos en Busan. Y Jungkook respondió, cierto, eso es verdad. Jimin siguió explicando, los dos estábamos tan agotados que no podíamos ir a ningún otro lado. Hasta aquí podría parecer simplemente una explicación lógica, ¿no? Están cansados, se quedan, tiene sentido. Pero entonces Jungkook dijo algo que para mí es una de las frases más fuertes de todo el directo y posiblemente de todo el año. Todos los demás se fueron excepto nosotros. Y lo repitió, lo dijo 2 veces. Todos excepto nosotros. Jikookers, paremos aquí un momento porque esto es enorme y quiero que lo analicemos con calma porque se merece toda nuestra atención. Jungkook no dijo simplemente nos quedamos los dos como un dato suelto. No, él remarcó 2 veces de forma clara, directa, casi con énfasis, que de los 7 miembros, los otros 5 se fueron y ellos dos se quedaron juntos. No dejó espacio para ambigüedades, no dejó espacio para que alguien pensara, bueno, tal vez fue casualidad o tal vez no significa nada. Lo dijo con tanta naturalidad, pero a la vez con tanta intención en la forma de remarcarlo, que para nosotras esto se siente como una confirmación silenciosa de algo que llevamos años sintiendo, que estos dos, cuando pueden elegir, eligen estar juntos. Y lo más bonito de todo es que ni siquiera sintieron la necesidad de explicarlo de más, de justificarlo, de suavizarlo. Simplemente fue así. Ellos se quedaron, los demás se fueron y punto. Para cualquier persona de fuera, alguien que no conozca la dinámica entre Jimin y Jungkook, esto puede parecer un detalle sin importancia, una simple casualidad de logística. Pero para nosotras, las que llevamos tanto tiempo observando cada gesto, cada mirada, cada pequeño momento entre ellos, sumando piezas que poco a poco van formando una imagen mucho más grande, esto se siente como uno de esos instantes que vamos a recordar por mucho tiempo, de esos que vamos a volver a ver una y otra vez. Porque seamos sinceras, Jikookers, en 7 personas, que 2 terminen siendo precisamente ellos dos los que se queden juntos, los que decidan compartir ese momento, los que decidan abrir un directo solos y que además lo verbalicen de esa forma tan directa, tan sin filtros, eso no es poca cosa. Eso es exactamente el tipo de detalle que alimenta nuestra fe en Jikook, porque no es algo que nosotras estemos inventando o interpretando de más. Es algo que ellos dijeron con sus propias palabras frente a la cámara para que todas lo escucháramos. Pero la cosa no terminó ahí, porque después de esto, la conversación se volvió todavía más íntima y nos dieron información que, sinceramente, ninguna de nosotras esperaba escuchar tan abiertamente, tan sin tapujos, como si fuera lo más natural del mundo contarnos algo así. Jungkook dijo, en el ejército hablamos de hacer contenido juntos, solo los dos. Y continuó explicando, dijimos que solo encenderíamos la cámara y comeríamos una comida. Luego diríamos hola y terminaríamos ahí. Esa era una de las ideas, ¿verdad? Se siente un poco como si estuviéramos haciendo eso ahora. Y entonces Jimin preguntó, como recordando, como repasando en su cabeza todas esas conversaciones que tuvieron. ¿No hablamos de como 8 ideas de contenido diferentes? Jikookers, 8 ideas de contenido juntos. Quiero que se detengan a pensar en esto un momento. Mientras estaban en el ejército, en medio de todo lo que eso implica, la disciplina, el tiempo separados de la vida que conocían, la rutina militar tan distinta a todo lo que habían vivido hasta ese momento, ellos dos se sentaron
en algún momento a planear, a imaginar, a soñar con hacer contenido juntos, solo ellos dos para nosotras. No fue una idea pasajera, no fue un comentario de, sería divertido hacer algo juntos algún día. Fueron 8 ideas diferentes. Eso implica conversación, implica tiempo, implica que realmente se sentaron a pensarlo en serio, con detalle, con ganas. Y lo que están haciendo ahora mismo, este directo improvisado, cenando juntos, hablando con total naturalidad, sin guión, sin producción detrás, ese es literalmente una de esas ideas que planearon mientras estaban en el servicio militar. Lo que significa que esto no fue un impulso del momento, no fue algo que se les ocurrió de la nada porque estaban aburridos esa noche. Esto fue algo que ellos ya habían imaginado, que ya habían hablado, que ya tenían en mente como algo que querían hacer juntos en cuanto tuvieran la oportunidad. Y la oportunidad llegó esta noche en Busan después de un concierto agotador y ellos la aprovecharon. Y ahora yo me pregunto, y se lo pregunto a ustedes también, ¿cuáles creen que podrían ser las otras 7 ideas? Porque si esto, un directo cenando juntos, charlando de su día, de su cansancio, de sus planes, ya nos ha dejado este nivel de contenido, esta cantidad de emoción, esta cantidad de momentos para analizar. No me quiero ni imaginar qué tienen pensado para las demás. ¿Será algo relacionado con cocinar juntos? ¿Algún tipo de reto? Tal vez viajar juntos y mostrarnos el proceso. Honestamente, mi mente ya está volando con posibilidades. Cuéntenme en los comentarios cuál creen que podría ser la siguiente idea que veamos hacer realidad, porque yo ya tengo mis teorías y muero por leer las suyas. Esta es nuestra segunda pregunta del día, así que no se queden calladas, quiero ver todas sus ideas. Y justo después de esto, la conversación nos dio otra confirmación que muchas llevábamos tiempo esperando. Una confirmación que, de alguna forma, le da un nuevo significado a algo que ya habíamos visto antes. Jimin dijo, "Are you sure?" Y esa, más unas cuantas otras. Incluso hablamos de elegir invitados y esas cosas. Jungkook respondió simplemente, "Así es." Y entonces Jimin añadió con un tono que se notaba que estaba siendo cuidadoso con lo que decía, casi como midiendo sus palabras. Como esto podría realmente suceder de verdad, aún no voy a hablar demasiado al respecto, aunque sí quiero hacerlo. Y Jungkook respondió, ¿quién sabe? Jikookers, ¿se dan cuenta de lo que acaba de pasar aquí? Jimin literalmente confirmó que Are You Sure fue una de las ideas que hablaron juntos para hacer contenido mientras estaban en el ejército. Es decir, ese programa donde ya vimos tantísima química entre ellos, tantos momentos espontáneos, tantas miradas, tantas risas que nos dejaron sin palabras durante semanas, nació de una conversación entre Jimin y Jungkook, soñando con hacer cosas juntos mientras estaban lejos de todo, en uno de los periodos más difíciles para ambos. Y lo que más me emociona, lo que de verdad me llega, es la forma en que Jimin lo dice. No lo niega, no lo evita, no cambia de tema incómodamente como a veces pasa con ciertos temas. Simplemente dice, no quiero hablar demasiado porque podría pasar de verdad, pero sí quiero hacerlo. Eso significa que hay más planes, que hay más proyectos en mente, que esto no se queda solo en el pasado, en algo que ya ocurrió y ya terminó. Hay un futuro ahí, algo que ellos mismos quieren que pase, algo que están considerando seriamente, aunque todavía no estén listos para hablar de ello abiertamente. Y para cerrar esta parte de la conversación, Jimin dijo algo precioso, algo que para mí resume perfectamente el espíritu de toda esta noche. Por ahora, pasemos un poco más de tiempo juntos en el extranjero. ¿Entienden lo que esto significa, G-Cookers? Después de hablar de todos estos planes, de estas ideas, de estos proyectos futuros, de programas, de invitados, de contenido, lo que Jimin pide ahora mismo, en este momento, en esta noche, en Busan, es simplemente más tiempo juntos. No habla de trabajo, no habla de contenido, no habla de proyectos, habla de tiempo. Tiempo compartido, tiempo sin agenda, tiempo solo para estar el uno con el otro. Y eso para mí dice más que cualquier proyecto o programa que puedan hacer juntos en el futuro, porque al final del día, lo que parece importarle a Jimin no es lo que hagan juntos, sino simplemente estar juntos. Y como si todo esto no fuera suficiente para dejarnos sin palabras, el directo terminó con uno de los momentos más tiernos que hemos visto en mucho tiempo. Un cierre que sinceramente fue la guinda perfecta para una noche que ya era inolvidable. Jimin dijo, no es que no esté feliz, es que gasté tanta energía que no me quedó nada, así que solo voy a saludar y me voy a dormir. Jungkook respondió, me divertí
Y entonces Jimin, con esa ternura que lo caracteriza, con esa voz suave que pone cuando habla con Jungkook, le dijo, pero pareces exhausto. Te ves más delgado, por favor, cuida tu salud, por favor, escucha y cuídate, ¿de acuerdo? Jikookers, otra vez. Otra vez Jimin preocupándose por Jungkook. Y miren cómo cierra el círculo de toda esta noche. Empezamos con Jimin diciéndole, por favor descansa, cuando Jungkook mencionó que no fue al gimnasio, y terminamos con Jimin notando que se ve más delgado, pidiéndole que cuide su salud, repitiéndole, por favor escucha y cuídate. Es como si toda la conversación, sin que ellos mismos se dieran cuenta, hubiera estado atravesada por esta misma preocupación constante de Jimin hacia el bienestar de Jungkook. Esa insistencia, esa ternura, esa forma de hablarle como quien realmente, genuinamente, se preocupa por el bienestar de otra persona, desde el cariño más sincero, esto es lo que hace que Jikook sea tan especial para nosotras. No son solo bromas, no son solo risas para cámara, no son momentos pensados para generar reacciones. Es preocupación real, cuidado real, cariño real, de esos que solo existen cuando hay un vínculo verdadero detrás. Y noten también algo más. Jungkook, después de un día tan agotador, después de admitir que no tuvo energía ni para ir al gimnasio, simplemente dice, me divertí. Dos palabras, simples, sin necesidad de adornos, pero esas dos palabras dicen mucho porque a pesar del cansancio, a pesar de todo lo que dieron en el concierto, este momento, esta cena, este rato compartido con Jimin, fue algo que él disfrutó. Y para nosotras, que sabemos lo introvertido que puede ser Jungkook en ciertos contextos, escucharlo decir tan abiertamente que se divirtió en un momento tan espontáneo como este también tiene su propio peso. Y aquí va mi última pregunta de hoy. De todos los momentos que vimos en este directo, ¿cuál fue el que más les llegó al corazón? Él, todos, excepto nosotros. Las 8 ideas de contenido, la confirmación de Are You Sure? O este último momento donde Jimin le pide a Jungkook que se cuide. Cuéntenme cuál fue su favorito, porque yo sinceramente sigo sin poder elegir uno solo. Cada vez que pienso en uno, recuerdo otro y vuelvo a emocionarme. Jikookers, de verdad, gracias. Gracias a Jimin y a Jungkook por regalarnos este momento, por compartir con nosotras algo tan espontáneo, tan natural, tan lleno de cariño, sin necesidad de que fuera algo planeado o producido. Solo ellos dos, una cámara, una cena y nosotras del otro lado, viviendo cada segundo con el corazón en la mano. Hoy es, sin ninguna duda, uno de los días más felices que he tenido como fan de este grupo y sé con certeza que muchas de ustedes sintieron exactamente lo mismo viendo este directo. Yo lloré de la emoción, de la felicidad, viendo cómo estos dos se cuidan, se preocupan, eligen pasar tiempo juntos incluso cuando podrían simplemente descansar separados después de un día tan largo, y nos comparten retazos de su vida, de sus planes, de sus sueños, de una forma tan natural que se siente como si nos estuvieran dejando entrar, aunque sea por unos minutos, a su mundo. Y esto no termina aquí, G-Cookers, porque las ARMY ya están traduciendo el directo completo al español y están saliendo todavía más momentos G-Cook que me están dejando sin palabras, momentos que ni siquiera he podido procesar del todo todavía, así que en unas horas voy a subir otro video con todo lo nuevo que está saliendo porque créanme, esto apenas está empezando y no quiero que se queden sin ver nada de lo que viene. Gracias por estar aquí, por acompañarme en este día tan especial, por compartir esta emoción conmigo como si estuviéramos viéndolo juntas. No olviden dejarme sus respuestas a las preguntas de hoy, dejarme su like y suscribirse si todavía no lo han hecho porque vienen muchas más cosas de este directo. Las quiero, G-Cookers. Hasta la próxima.